ain't got my money or my buzz, I'm killing you. ¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Yo soy Luis Senpai y hoy les traigo 7 nuevos animes donde el protagonista es brutalmente poderoso en un mundo medieval. Prepárense, gente, porque aquí les traigo la lista seleccionada de los mejores animes que están saliendo. Son unas verdaderas joyitas. No olvides suscribirte y comentar bastante para que no te pierdas más videos suculentos como este. Ahora sí, comencemos de una vez. Número 1. Berserk of Gluttony. Todo comienza con Fate, un joven que siempre era humillado y rechazado por ser una persona débil con una habilidad mediocre. Esta se llamaba Gula, un poder que siempre le da mucha hambre y no puede saciarla haga lo que haga. Los nobles lo miran como cualquier animal patético. Su futuro estaba predestinado a ser alguien débil hasta que descubre sin querer el verdadero potencial de la Gula. Esta consiste en que si mata a una persona, él puede devorar todas sus habilidades. Y al hacer esto, por fin termina el hambre que tenía. Por ello, el protagonista despierta todo su potencial. Lo único malo de esto es que debe asesinar para ser más fuerte, y si no lo hace, el hambre regresa de nuevo, pero esta vez atentando con su vida. A los comienzos dudará de ser un asesino hasta que descubre cuán oscuro es el mundo, convirtiéndose en alguien de temer. Los que lo humillaron sentirán el verdadero terror. Ni hablemos que mientras más mate, más hambre le dará. Con este efecto, él tiene que ocultar su identidad, ya que si es descubierto, será puesto en cacería. Un anime legendario que todos esperaban, es una joyita escondida que tienen que ver. Les va a fascinar, recomendadísimo. Número 2. Ragna Crimson. Este es un mundo gobernado por el ser más temible del universo, los dragones. Entes demoníacos que no muestran piedad contra los seres inferiores. Los humanos se resignaban ante estas bestias, aunque de vez en cuando renacían héroes que se oponían ante ellos, luchando a muerte para encontrar la paz. Lastimosamente, la mayoría moría en el campo de batalla. Durante mucho tiempo fue así, hasta que apareció un joven llamado Ragna. Él siempre fue subestimado por ser débil, a la vez que tenía el sueño de matar al dragón que arrasó con su pueblo y sus seres queridos. Por eso, cuando iba a otros lugares era humillado y discriminado. Sin embargo, se encontró con la caballera más fuerte del reino. Ella se llamaba Leónica, una chaparrita que logró matar a muchos dragones. Por eso era temida y respetada. Su vida era gloriosa pero solitaria, hasta que se encontró con el prota, un chico que a pesar de sufrir mucho quería seguir adelante y ser el más fuerte de todos, acompañándole en sus aventuras. Lo malo de este chico era que tenía el corazón vacío. Eso le hacía recordar a la niñez de ella. Por ello decide ayudarlo y entrenarlo para que en un futuro cumpla su meta. Todo parecía que iba por buen camino hasta que conoce al verdadero enemigo, un ser abominable que desea exterminar lo que sea que esté a su paso. Esto desencadenará muchas matanzas por el reino, destrozando más el kokoro del prota y despertando a una persona completamente opuesta a lo que un día fue. Un anime que estará a otro nivel, no se lo pierdan, está buenardo, recomendadazo. Número 3. Seiken Gakuin no Maken Tsukai. Prepárense con esta sabrosura, gente, ya que la historia inicia con la reencarnación del rey demonio, un ser que antiguamente era muy poderoso, no existía rival para él, por ello decide descansar un poco hasta que lo hacen despertar. Resulta que pasaron más de 10.000 años y que su majestuoso cuerpo es ahora el de un pequeño niño. Las chicas que lo despertaron sienten pena por él y piensan que la organización Void atrapó a este niño e hicieron experimentos con él. Por eso deciden ayudarlo de muchas maneras suculentas, a la vez que lo llevarán a una academia mágica de espadas. En aquí existen caballeras de la espada divina, las cuales se encargan de luchar a muerte con los seres de otro mundo, bestias asesinas que matan por placer. Por ello fueron llamados Void. Esto desencadenó una guerra a muerte por el mundo, cambiando por completo todo lo que se conocía. Nuestro protagonista, llamado Leoni, se hará pasar como un niño de 10 años para investigar qué rayos pasó mientras dormía, y si esas bestias son los descendientes de sus antiguos guerreros, debido a que antes fue un rey demonio. Con esto en mente entra a la Academia Excalibur, dándose cuenta que existen muchas chicas sabrosas que sienten curiosidad por él. Ni hablemos de que son muy valientes y poderosas, no obstante no pueden lidiar con todos los enemigos. Y será ahí donde entra el prota, sorprendiendo a todos con semejante poder. Eso hará que las caballeras intenten hacer cosas suculentas con el pobre. Un anime muy épico se acerca, así que alisten el papel y verifiquen el seguro de su puerta. Chéquenselo por la sabrosura y lo épico que está.
Número 4. Returns Magic Should Be Special. La historia inicia en un mundo donde muchos portales aparecieron de la nada, creando monstruos que arrasaban con la raza humana. Ante este problema, nacieron personas con habilidades únicas para hacer retroceder los avances de estos seres. No obstante, el enemigo cada vez era más poderoso, llegando a exterminar casi por completo a la humanidad. Ya no existía esperanza alguna, hasta que un pequeño grupo de héroes intentó oponerse a este. Lastimosamente, fueron masacrados de maneras brutales, y con ello la vida del planeta. Nuestro protagonista, llamado Desir, no quería darse por vencido. Esto hizo que despertara 13 años atrás antes de que este catástrofe iniciara, por lo que debía volver a dar un examen de ingreso hacia la academia más poderosa del país. Pa'l colmo, todo el esfuerzo que había hecho fueron borrados. A un inicio tenía dudas de qué rayos acaba de pasar, pero luego comprendió que es una oportunidad única para volverse más fuerte que antes. Lo único malo de esto es que es un simple plebeyo que ingresa a una academia de personas de la nobleza, volviendo a sus etapas de discriminación, pero ahora tiene mucha experiencia y podrá adquirir un sinfín de habilidades. Un anime picardo donde el prota pondrá en su lugar a los creídos que lo amenazaron antiguamente, junto a que esta vez superará sus límites, ni hablemos que conseguirá muchas chicas sabrosas en su camino. No se lo pierdan. Número 5. The Armon Empire. Todo comienza con la caída del imperio de Armon y la captura de la princesa, quien cuando era niña se podría decir que era caprichosa y molesta. Por ello, con tan solo 20 años la condenan a la guillotina, siendo repudiada por el pueblo y que la maten rápidamente. Con mucho miedo acepta su destino, despidiéndose de la vida y su última mirada al sol. Poco después cae lentamente la cuchilla de la guillotina, matándola a la pobre. No obstante, vuelve a despertar cuando era pequeña, descubriendo que volvió al pasado. A un inicio va a creer que todo fue un sueño, hasta que vio su pequeño diario. Con eso logró recordar las cosas que habían sucedido. Ahora tiene la misión de que su imperio no sea derrocado dentro de unos años, poniendo en marcha varios planes, aunque mientras hace eso muchos dudarán de ella, ya que de la nada surgió un cambio repentino en la niña orgullosa que una vez fue, y ahora es una niña muy inteligente y a la vez responsable. En su camino corregirá los innumerables errores que hicieron que el imperio sea debilitado, haciéndose amigo del joven ministro y la leal sirvienta que siempre estuvo ahí para ella, incluso en la caída del imperio. Por eso, juntos van a luchar por el cambio, comenzando a trabajar arduamente. No obstante, hay muchos traidores que aún desconoce, los cuales le traerán problemas en un futuro, pero aún así dará todo de ella para cambiar el trágico final. Aquí es donde nos damos cuenta que ella está haciendo esto no por ayudar a su imperio, sino que tiene mucho miedo a la guillotina, y qué mejor manera que eso no pase que mejorando su ciudad. Un anime muy divertido está por llegar, así que lo tienen que ver. Su fecha de emisión es el 7 de octubre. Atentos, recomendadísimo. Número 6. The Kingdoms of Ruin. Se dice que Dios, en los inicios de la creación, no solo creó a la humanidad, sino también a las brujas, entes que recibieron un gran poder, junto a que se le otorgó la misión de proteger a la humanidad y guiarlos por el buen camino. Ellas obedecieron fielmente a sus palabras, no obstante, con el tiempo, la humanidad empezó a despreciarlos, dándoles caza por ser diferente a ellos. Nadie podía escaparse, pa'l colmo, no podían defenderse debido a la promesa que hicieron. Esto condenó a muchas brujas, llegando al punto de casi extinguirlas. Las pocas que sobrevivieron decidieron abandonar su magia y vivir como los humanos. Pero lo malo es que a pesar de intentar ocultarse, tienden a dejar rastros especiales que las identifican. Ni hablar que los humanos contaban de nueva tecnología capaz de subyugarlas. Bueno, ya con esta historia, seguiremos a un joven humano que fue aprendiz de una gran bruja. Ellos vivían de una manera asombrosa hasta que el emperador los encontró, haciéndolos transportar al reino y desprestigiarla en público a la pobre maestra. Nuestro protagonista logró ver esa desgracia, rompiendo en dos su corazón. Esto hizo que renazca como una nueva persona sedienta de sangre y haciendo un juramento, el cual sería masacrar a todos los que estuvieron involucrados ese día. Un nuevo guerrero nació, dando comienzo a una guerra entre los humanos y las brujas. Por un lado estará la ciencia en su máximo esplendor, y por el otro el poder de la magia y la verdadera capacidad que ésta aporta. Aunque el prota tiene una idea diferente de lo que piensa el resto, un anime glorioso y sangriento se acerca. Es una verdadera joyita que no se lo deben de perder. Estará muy bueno, chéquenselo.
Y por último, número 7, Fortnite of the Apocalypse. Y para los amantes de los 7 pecados capitales, he aquí otra animación similar a ello, con una historia fantástica, ya que el prota parece el hijo perdido de Meliodas, pero bueno, la historia inicia con Percival, un chico que tenía una vida pacífica y emocionante con su abuelito en las montañas. Juntos comían animales gigantescos y entrenaban duro para que él sea más fuerte cuando sea adulto. Y ya en su cumpleaños número 16 hará una fiesta debido a que en ese mundo al llegar a esa edad pues ya eres una persona adulta, así que el abuelo le menciona que planea hacer o si desea irse de aventuras como él lo hizo una vez. Peor que Percival tiene una fuerza brutal y los monstruos o enemigos no serían problema en sus viajes. Las cosas marchaban de maravilla hasta que un caballero sagrado apareció, personas sumamente poderosas dispuestas a hacer lo que sea que les mande el rey. Lo malo que la misión que le encargan es aniquilar al antiguo caballero sagrado que los traicionó, por ello apareció ahí masacrándolos a ambos. O eso parecía, ya que el prota sobrevivió a duras penas. Su abuelo le menciona que debe encontrar la verdad del mundo y protegerlo a toda costa. También le menciona que su padre está vivo. Esto hace encabronar a Percival y decidir de aventuras para ver qué rayos está pasando. Un anime picardo que nadie se lo debería de perder. Es una obra maestra por ser muy legendaria. Si te gustaron los 7 pecados capitales, amarás esta joyita, debido a que se llama Los 4 caballeros del apocalipsis. Atentos con el anime. Y bueno chicos y chicas, gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden comentar bastante y compartir el video con un compa, así apoyarían al canal. Dicho esto, no olvides tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo video, bye.